Tú no puedes Mi amor, difamar a una persona. Tú no me puedes decir no a te mí, por estoy ejemplo, difamando. que yo, sí, eso es difamarme. Bienvenidos al programa favorito de Catherine Fulop, aunque ella todavía no lo sabe. Yo soy Jovel Álvarez y hoy estará en la segunda parte del programa Alex Goncalves, el presentador del podcast Nos Reiremos de Esto, que seguramente todos ustedes escuchan, hablando de todo un poco, incluso de política. No se lo pierdan. Hoy comenzamos hablando sobre el retiro de la criminal Tibisay Lucena, uno de los rostros emblemáticos, si no el más emblemático incluso, del fraude electoral en Venezuela. Esto era muy obvio. La tiranía y el gobierno interino habían intentado ponerse de acuerdo para el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral desde finales del año pasado. Sin embargo, todo se detuvo el 5 de enero de este año cuando Luis Parra, después de haber recibido sus buenos dólares por parte del chavismo, se encaramó en el presidio del hemiciclo para usurpar la presidencia. En ese momento, ese proceso se truncó, ya que Luis Parra no contaba con las 2/3 partes necesarias para nombrar el Consejo Nacional Electoral y Juan Guaidó tampoco. Así que empezó a hablarse en ese momento de que sería el TSJ, mediante un decreto de omisión legislativa, el que terminaría nombrando a las autoridades electorales para, como hemos dicho siempre, un nuevo fraude. Guaidó vio aquello y a principios de año decidió salir del país. Tuvo una exitosa gira internacional que sirvió para... Bueno, vamos a pensar un poco para qué sirvió. Déjenme en los comentarios para qué sirvió la gira. Volvió a Venezuela e intentó volver a encender el ánimo en las calles y el 10 de marzo, que era el día de su convocatoria estelar, Henry Ramos Alup salió con lo siguiente. Preparémonos para ir a las elecciones que la Constitución dice que hay que hacer, que son las elecciones de la Asamblea Nacional, porque este año se vence el periodo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados? Marculeado ese. Lo odio. Ahora viene y me tumba la cuenta. Después llegó él. ¡Coronavirus! Todos a la casa. Guaidó puso a la Asamblea Nacional a sesionar por Zoom y el régimen dejó a la gente sin gasolina y DirecTV. De pronto, volvió el fantasma electoral. Hibernó como 3 meses para que no le diera coronavirus y volvió reforzado y acelerado. En cuestión de 2 semanas lograron cambiar de Consejo Nacional Electoral e instalar una nueva pandilla ahí, con el fin de instalar las elecciones que la Constitución chavista prevé que tendrían que realizarse este año. O sea, organizar otro fraude. Pero esta noticia no es nueva. La dio Patricia Poleo en 2002. La sucesora de Úrsula es Indira Alfonso. A Úrsula la vamos a ver, es decir, a Tibisay Lucena la vamos a ver como si fuera la sirenita. O sea, va a ser un detalle, un bebé de pecho, Tibisay, al lado de lo que viene, porque esta que viene, que se llama Indira Alfonso, ella fue la que hizo la sentencia que dejó a Amazonas sin representación en la Asamblea Nacional. Ella fue la que de un plumazo sacó al estudiante que ganó las elecciones en la Universidad de Carabobo para poner al estudiante oficialista, y además ha sido la mano derecha durante mucho tiempo de Francisco Ameliash. Y en medio de esto saltaron las alarmas. Golpe en Acción Democrática. Bernabé Gutiérrez traicionó a Henry Ramos Alup. Esto fue lo que tuiteó de forma muy extraña y pésimamente mal redactada Nelson Bocarandas. En pleno desarrollo, golpe en ADE contra Henry Ramos Alup, Bernabé Gutiérrez estaría en el complot con el régimen de Maduro llevando como premio a su hermano al CNE. 2 gobernadores adecos también. Henry Ramos Alup se oponía a las elecciones sin garantías suficientes. Luis Emilio Rondón fuera del CNE, con tantos signos de interrogación, yo de verdad no sé ni cómo se lee eso. Podría ser noticia, podría ser chisme. Tendría que llegar al destino aclarar que José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé Gutiérrez, era uno de los rectores opositores en el nuevo CNE. Esto hizo que corrieran las hipótesis de un cisma en Acción Democrática. Henry era el bueno y Bernabé era el malo. Cuento que quienes han estado dentro de Acción Democrática no se creen en lo absoluto. Bernabé no conoció a Henry Ramos Alup, ni tiene siendo llave de Henry Ramos Alup 3 días. Estamos hablando de algo de por lo menos el año 2003. Vienen jugando ellos en llave. Uno como secretario general, el otro como secretario de Organización Nacional, que es Bernabé Gutiérrez. Bernabé y Henry Ramos Alup nunca, pero escúchese bien, nunca han estado mayormente en desacuerdo con nada. Y les digo yo que los conocí a los dos. Yo fui, desde el punto de vista de la amistad, de la afinidad política, mucho más afín a Henry que a Bernabé. Pero Bernabé no daba un paso nunca sin preguntarle a Henry Ramos. Bernabé no hacía nada que no estuviese autorizado por Henry Ramos. Y logremos paz. En resumen, Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Burundanga, negro, les hincha los pies. mientras tanto, alias Topacio pide elecciones porque piensa que no votar es ser cómplice del tirano. El voto no es complacencia ni complicidad con la tiranía. Complacencia y complicidad es no votar.
Al final, lo más interesante de todo esto no es la noticia, sino la reacción de la gente ante la noticia. Venezuela ya no come cuento. Coincido con Kiara. A pesar de las circunstancias, esta noche estoy complacida porque muchísimos venezolanos hemos despertado. Ya no somos los mismos, dejamos de ser pendejos. Pero no crea usted que el delincuente de Henry Ramos Alup frena sus intenciones electoralistas ahí. No. Él ya tiene su manera de perpetuarse en el poder de una forma distinta, por medio de Guaidó. El senil y maleado dirigente tuiteó lo siguiente: la actual Asamblea Nacional legítima tendrá vigencia por principio de continuidad mientras no se efectúe un proceso electoral constitucionalmente válido para sustituirla. Entonces, lo que quiere decir este mafioso es que si llega el 5 de enero, que es el día en el cual vence el periodo legislativo, Guaidó seguirá siendo presidente hasta que haya unas elecciones que ellos consideren válidas. Yo pregunto, si esas elecciones no llegan sino hasta dentro de 5 años, ¿Guaidó seguirá siendo presidente por 5 años? ¿Por 10? ¿Por 20? Yo pienso que, si llega el 5 de enero, podríamos analizar las cosas de la siguiente manera. Si el señor ya estuvo 2 años y no hizo un coño, ¿para qué quiere más tiempo? Ahora, llegar a enero ni siquiera debería ser una opción. María Corina Machado propuso esta semana algo que llama OP, una operación multifacética para sacar a Maduro. Plomo, pues, en una palabra. Pero plomo amparado por el TIAR. Claro, quien tiene el reconocimiento de los países del TIAR es Guaidó y no María Corina. Entonces uno necesitaría que para construir esa posibilidad del plomo, que de momento no se la plantean los países aliados, Guaidó apoye esta propuesta. Ya la semana pasada, el embajador de Juan Guaidó en Canadá había dicho que aquí no hay razones en el marco del orden público internacional para abogar por una intervención militar. Por ahora, el aberrado de Miguel Pizarro, a quien Juan Guaidó puso a representar a su gobierno ante la ONU, salió a desestimar la propuesta de Machado, afirmando que en Venezuela no todas las opciones se han agotado antes de llegar a eso. No sé si esto es lo más apropiado, lo que ella plantea, pero una coalición internacional se ha solicitado así, formalmente. Es que no funciona así, Okay. Carla. Para tú poder persuadir a los aliados de la región de una opción distinta a la opción diplomática, a la opción institucional y a la opción electoral, tienes que haber agotado efectivamente todas estas rutas. Y si bien nosotros podemos sentir que las hemos agotado muchísimas veces, lamentablemente si tú miras al mundo y si tú miras sus declaraciones, siguen insistiendo en que esa es una ruta a la que todavía le quedan capítulos por ser agotada. Obviamente la conductora no le cuestionó nada de lo que dijo porque para ella lo que digan Guaidó y su equipo es palabra de Dios. Es que no funciona así. Okay. La semana cerró con lo que podría ser un golpe importantísimo para el régimen. Se trata de la detención del mafioso Alex Saab, quien es uno de los testaferros más importantes del régimen, a quien por cierto la oposición le había hecho una cartita de buena conducta para que pudiera seguir delinquiendo y que no fuera sancionado. Fue detenido en Cabo Verde. Ahora habrá que esperar para ver si se logra consolidar su extradición, pues sus socios narcotraficantes salieron rápidamente con un comunicado a interceder y pedir que fuese liberado, y hablaron de él como un agente del gobierno bolivariano, mafia chavista, que trabaja en la importación de alimentos, sobras, para las cajas CLAP. Por lo menos ya quedan comprobados sus vínculos con el régimen. Yo no sé si ustedes vieron el programa que salió el jueves pasado de Agárrate con Patricia Poleo y Daniel Lara Farías. Ahí Daniel le recordó a Patricia la columna que ella le escribió a Hugo Chávez en el año 1992 después del golpe a Carlos Andrés Pérez. Esa carta, que es uno de los argumentos que más utilizan los detractores para decir que Patricia es chavista. Lo que sucede es que esa gente que insiste en la columna obvia una parte muy importante. Y Daniel la resumió en una frase muy cierta. Cuando uno se despierta, se despierta. A algunos de los que creyeron en el golpe del 4 de febrero les tomó más tiempo darse cuenta de la calaña de criminal que era Hugo Chávez. ¿Cuándo se dio cuenta Patricia? Bueno, que lo diga ella. Chávez sale en libertad y lo primero que hace es irse a la Universidad de La Habana. Y en la Universidad de La Habana dice que Cuba es el bastión de la dignidad latinoamericana. Y ese día yo le retiré todo apoyo y ese día me puse en la sala de enfrente. Todavía no era ni candidato. Estamos hablando del 94. Exactamente, todavía no era ni candidato. Antes de que fuera candidato, Patricia empezó a adversarlo. Por supuesto hay que destacar a quienes desde el 4 de febrero supieron que Chávez era el demonio, pero yo respeto a quienes poco después supieron reconocer que Chávez era un criminal, incluso antes de que empezara su trayectoria política. Pocos lograron ver que era un atentado a la democracia. Ahora muchos de ustedes vienen a decir en los comentarios que Patricia Poleo es chavista, amparados supongo en que no les gusta lo que ella dice. No les gusta entender que si el régimen chavista está donde está, es justamente porque hay factores opositores que han pactado, que tienen convenios para que ellos se queden en el lugar en el que están. Porque, por ejemplo, no podemos olvidar que Maduro está donde lo dejó Capriles en el año 2013. Si no caen las máscaras de la oposición, que son el principal escudo de Maduro, ese régimen no va a caer.
Pero más aún, ¿cómo va a ser chavista una periodista a la cual el régimen inculpó de haber asesinado a un fiscal únicamente para poder meterla presa y callar las denuncias que estaba haciendo? Una mujer que tuvo que huir de Venezuela para no terminar en un calabozo que, viendo cómo sucedieron las cosas, sería el lugar en el que estaría ahora mismo. Una mujer que ha sacrificado hasta sus vínculos familiares con tal de denunciar libremente la corrupción. Una periodista que se dedicó a destapar la suciedad del chavismo desde sus orígenes, desde los primeros años de gobierno. Esta fotografía somos 3 periodistas venezolanas, Marianela Salazar, Ibellice Pacheco y yo. Año 2002. Los grandes periodistas, aparte de ti. La primera página del Nacional. Presentan video que demuestra vínculos entre el gobierno venezolano y las FARC. Eso lo presentamos nosotras 3. ¿Año? Eso fue en el año 2002. 2002. O sea, aquí, esta revista, Z, es del año 2002. Mira el título de la revista. Es una entrevista que me hacen. Tienen listo el fraude electoral. Año 2002. Año 2003. La 10 convicta y confesa. Patricia Poleo destapa el fraude de la cedulación para que contribuyera al fraude electoral. Esta es del 2005. Los partidos en la picota porque la gente no los quiere. Hay otras revistas que Patricia no mostró, pero que tenía ahí en la mesa, pero que yo sí se las voy a mostrar aquí. Por ejemplo, esta, Patricia Poleo, Chávez necesita callarla. O esta otra, Patricia Poleo, periodista del Nuevo País, Chávez quiere su cabeza. O tal vez esta otra, esta mujer es la piedra de tranca. O incluso esta, piden su captura a Interpol, Patricia asusta al régimen. Pero volvamos un momento a esta. Chávez necesita callarla. Si ustedes se fijan en lo que hay en la esquina derecha, de arriba, de esa portada, dice los partidos que van al matadero. ¿Cuál matadero? El matadero electoral. Bueno, ahí está en evidencia que lo que Patricia venía denunciando desde estos años, yo les estoy hablando exactamente del año 2005 en este caso, es lo mismo que está ocurriendo hoy. Pero hay algo de este debate que tuvo con Daniel o esta acalorada discusión, pelea, que me impresionó profundamente, porque el momento en que yo sentí mayor indignación en Patricia ni siquiera fue cuando estaba respondiendo a las acusaciones en su contra. No, fue cuando apareció el tema de la corrupción. Lo de Lester Toledo que salió publicado y ha circulado en las redes sociales con pruebas de que se cogió una plata y se la cogió un ciudadano aquí en Estados Unidos que dio un aporte humanitario para Venezuela y Lester se lo cogió. Eso me impresionó muchísimo porque es exactamente lo que debería sentir todo ciudadano al darse cuenta de que la oposición está robando. Del régimen chavista, que es el enemigo de todos y al que hay que tumbar, nadie espera nada bueno. Pero de esta oposición que tantas veces ha prometido y no ha cumplido, porque termina sentándose a negociar una y otra vez, estos crímenes no se le pueden aceptar. Esa rabia que yo vi en Patricia fue la de una ciudadana, porque podrán haberle quitado los documentos, podrán haberla alejado de su país, pero esa mujer es una verdadera ciudadana. ¿Por qué no te vienes a Venezuela a luchar?, le dice un montón de gente. Porque resulta que esos mismos, quienes ustedes dicen que son sus jefes, quieren meterla presa porque saben quién es. Y desde 2005 tienen una orden de captura lista. Su trabajo por la libertad de Venezuela tiene que darse desde afuera, porque adentro no podría denunciar lo que denuncia. Ustedes pueden intentar distorsionar las cosas, pero yo que he conocido a la Patricia Poleo de verdad, a la Patricia que queda cuando se apagan las cámaras de televisión, les puedo decir que es una mujer cuyo corazón late por Venezuela y que sueña con volver algún día a ese país que la vio nacer y del que la alejaron los malditos chavistas. Vamos a terminar acá esta primera parte y vamos a la segunda, que es una conversación con Alex Goncalves, presentador del podcast Nos Reiremos de Esto. Nos hace falta.